Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran los términos de gobernanza que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima y estoy hoy con Ronnie Jumo. Al hablar de su trayectoria se puede destacar que ha sido ministro de gobierno y embajador itinerante para cuestiones de cambio climático y pequeños estados insulares de la República de Seychelles. Desde el año 2007 hasta el año 2021, el embajador Yumo fue miembro de la delegación ante la ONU de las Islas Seychelles para la Cumbre del Cambio Climático. También forma parte del Consejo Administrativo para la Conservación de la Biodiversidad en las Islas e hizo parte de la iniciativa Carnegie de Gobernanza para el Cambio Climático durante los 3 primeros años de la existencia de C2G. Ronnie Jumo, le damos la bienvenida a C2G. Gracias por la invitación. Antes de iniciar, quiero dejar claro que hoy estará expresándose desde su postura personal, así es, como asesor independiente y no como funcionario gubernamental. Empecemos hablando de los desafíos, cuáles son los futuros impactos que se espera que surjan a partir del cambio climático para las Islas Seychelles y para otros pequeños estados insulares en general. ¿Cómo impactan las próximas décadas? Para las Islas Seychelles el cambio climático es un peligro actual, por supuesto. Las Islas Seychelles, como muchos otros estados pequeños insulares, dependen económicamente del turismo y también de la industria de la pesca, y ambas actividades dependen de la naturaleza. Uno de los grandes problemas que enfrentan las Islas Seychelles es la erosión costera y el nivel del mar y el incremento que esto representa. Esto afecta el turismo directamente, el turismo náutico, que es una de nuestras grandes actividades, y la pesca, por supuesto. Esto también afecta los ecosistemas de arrecife de coral, los hábitos de los peces que comienzan a emigrar, y esto por supuesto también junto con eventos naturales catastróficos como inundaciones, sequías, lluvias torrenciales y prácticamente todo lo que se pueda ver que ya ocurre es un peligro para los territorios de las pequeñas islas. Cuando vemos tal vez esta representación de las pequeñas islas, se piensa en paraíso, arenas blancas y palmeras de coco. Por supuesto que son lugares especiales. Mencionamos algunas islas como Tuvalu, como las Islas Marshall, que también tienen unas representaciones al estar cada día sintiendo la amenaza del aumento de los niveles del mar. Sin embargo, en el caso de las Islas Seychelles, cuando nuestra principal economía es el océano y cuando hay un porcentaje muy alto que está viéndose afectado por estas mareas cambiantes, entonces se enfrenta a una posibilidad inmensa de convertirse en un punto económico inviable antes de que realmente estas situaciones den. No vamos a pensar que hay una posibilidad de salvar a partir de las acciones, pero vemos el aumento de las temperaturas, vemos el cambio en la marea, vemos la destrucción de los ecosistemas de arrecife de coral. Si estos ecosistemas desaparecen, no habrá posibilidades para nosotros de sobrevivir. Las islas podrían sobrevivir, pero la actividad marina no. ¿Qué tipo de periodo de tiempo estamos considerando? Se ha dicho que para final del siglo XXI, pero sin embargo resaltamos que el cambio climático siempre va más adelante que los avances tecnológicos.
Se dice que los glaciales van a derretirse, que hay un derretimiento de las capas polares y de esta razón los científicos siempre van descubriendo que los derretimientos y los cambios climáticos ocurren más rápido de lo que se proyectan. Hemos pensado en la creación de islas artificiales como una medida de contención. Detrás de estos proyectos también hay cuestiones relacionadas con los depósitos de agua, con los suelos, y entonces creamos medidas de adaptación y por eso la creación de islas artificiales se tiene en cuenta que el caso de las islas Seychelles es un estado de un mediano ingreso, de manera que tenemos que recurrir a una deuda para construir estas medidas. Y cuando estamos avanzando en el proceso y seguimos pagando la deuda, nos damos cuenta que los niveles de temperatura van a aumentar y entonces es muy complejo proyectar una medida de adaptación cuando la escala del problema tiende a empeorar y cada vez es más costoso para países como Seychelles poder pagar estas medidas de adaptación. ¿Qué forma de adaptación se podría considerar posibles y hasta qué punto hay tal vez un aumento de la temperatura que haga que sea cada vez más costoso la implementación? Las Islas Seychelles es un país líder en el cambio climático en los océanos. Lo que es interesante también de las Islas Seychelles es que vivimos alrededor de un turismo que gira en torno a las playas, a los ecosistemas de arrecife de coral, y estamos intentando vincular a estas grandes cadenas hoteleras 5 estrellas a que hagan parte de una inversión también que proteja los ecosistemas de arrecife de coral. Pero esto no depende solamente de esta medida, también estamos considerando el aumento de la temperatura de las aguas del mar, que es directamente una amenaza a los ecosistemas de arrecife de coral. Allí habitan distintos tipos de peces, distintas especies marinas, y todo va cambiando a medida que cambia la temperatura del agua. Nuestras islas tienen una composición rocosa marina y tratamos siempre de recurrir a medidas naturales y evitamos tal vez entonces usar recursos concretamente artificiales para la construcción de estas medidas de adaptación. Pero surgen otras preocupaciones, la seguridad de agua potable, por ejemplo. Si consideramos que el número de turistas excede casi que triplica la medida de los habitantes de las Islas Seychelles. Y esto es una cuestión de seguridad de agua potable porque no tenemos una capacidad para captar el agua de lluvia y poder adaptarla. Así que recurrimos a medidas de desalinización de agua y lo que ocurre es que para solucionar un problema estamos recurriendo a el uso de una medida que necesita, como la desalinización, el uso de combustibles fósiles, de manera que un problema está intentando salvar otro problema. Hemos visto tal vez algo muy importante y es que las Islas Seychelles estando tratando de ser líderes en medidas naturales de adaptación. Hablaremos más adelante sobre eso y quiero tomar un momento para revisar su experiencia en términos del océano. ¿Cómo cree que los pequeños estados insulares están haciendo frente a esta situación? ¿Considera que hay un llamado urgente de otros estados? Ha sido punto importante en la conversación, pero no llega a ser lo suficientemente importante. Soy consciente que cuando hablamos a nivel mundial de este tema, hay un interés mundial
en lo que ocurre en el océano, porque de aquí dependemos también la industria pesquera, depende también la industria minera. Y hay una transición que se hace allí a la hora de hablar de otros recursos que no sean meramente extractivos, pero vemos que se ve en un aumento en la industria de petróleo extraído de aguas profundas. Y queremos hacer una transición que deje de lado estos combustibles fósiles, pero hay desafíos que por lo menos en los países en vía de desarrollo identificamos que la producción y la extracción de petróleo para otras situaciones, otras industrias como la industria del turismo, la industria pesquera, son industrias que no son estables y que cada vez colapsan, de manera que recurrir a la industria de los combustibles fósiles es la alternativa que los gobiernos terminan por optar. Así que sí, la cuestión oceánica ha venido a ser un debate en el tema del cambio climático. Se está tratando de entender mejor las dinámicas marinas, pero para dejar claro qué es lo que va pasando con la decisión de la minería en aguas profundas. Los gobiernos ven las opciones posibles y tratan de estar desde una manera expectante cuál es la mejor opción. Sigue siendo interesante cómo los océanos aún están logrando ser un punto importante de la discusión del cambio climático en la actualidad, porque de allí depende la protección de la biodiversidad del planeta. Hay decisiones que están ocurriendo con respecto a generar subsidios, por ejemplo, para incentivar la actividad pesquera. Aún así, hablemos entonces de cuál sería este concepto de diplomacia climática que se ve muy frecuente en la cumbre climática de las Naciones Unidas, que este año se va a llevar a cabo en el 2023 en los Emiratos Árabes Unidos. Hay mucha expectativa sobre el tema y desde su punto de vista, participando periódicamente de esta cumbre climática, ¿cómo ha visto que se ha realmente involucrado? ¿Hasta qué punto hay un propósito que se está cumpliendo? Algo importante es que la cumbre climática es importante porque hemos llegado al punto de tomar acción. Y la cumbre climática da un espacio desde muchas posturas, desde muchos países. Los pequeños países insulares han hecho un llamado hace mucho tiempo y recientemente este llamado está siendo tenido en cuenta. Y por eso el concepto también de daños y perjuicios surge en la mesa de conversación climática, porque es un asunto que nos toca a todos desde todas partes del planeta, y es una de las razones por las que considero que la cumbre climática es importante, porque llega a tocar las cuestiones actuales. Algunas veces pensamos que estas conferencias no son realmente fructíferas, pero es mejor que nada, porque son espacios que, si no existieran, ¿a dónde se podría acudir para expresar este llamado urgente de actuar en conjunto a nivel mundial y de generar una acción que detenga estas medidas y estas consecuencias devastadoras? Ha habido esfuerzos desde distintos colectivos, de distintos espacios como el BRICS, por ejemplo, u otros grupos que como el caso del G7 o el G20, han logrado llevar ese tema a una medida real. No hay una directa participación allí de los pequeños estados insulares. Y es importante que haya una voz sobre la mesa en estos grupos de países que discuten las dinámicas mundiales.
Y entonces es de la mano de la cumbre climática que las Naciones Unidas se plantea y se propone como un espacio, el único espacio tal vez existente para tocar, para dialogar, para poner sobre la mesa estas cuestiones climáticas tan importantes. Los pequeños países insulares han tratado de participar cada vez en esta cumbre climática porque sienten que es allí donde tienen una voz. Así es, y los representantes de los pequeños países insulares han visto la necesidad de expresar esta postura en esta cumbre climática anual. ¿Cómo considera que hay una influencia de los pequeños estados insulares en la cumbre climática? Si vemos históricamente lo que se ha venido haciendo en las cumbres climáticas, hay, por supuesto, conceptos que se han logrado y que son, sin duda, aspectos muy positivos, como hablábamos previamente de daños y prejuicios. Daños y pérdidas es un concepto que ha generado un impacto muy importante en las últimas cumbres climáticas porque ya se reconoce una medida urgente al respecto. Los pequeños estados insulares hablaron de daños y pérdidas tal vez hace 3 décadas y llevó 3 décadas para que a nivel mundial se tomara en serio este concepto de los daños y pérdidas. Y aún así, cuando se aceptó este concepto algunos años atrás, se generó bastante discusión entre las potencias mundiales, entre todas estas cuestiones que giran en torno alrededor, pero daños y pérdidas no tuvo una seriedad inmediata en el momento en que se propuso. ¿Cuál es su expectativa para la cumbre climática COP28 que se realizará en los Emiratos Árabes? Uno, por supuesto, es entender que hay que materializar el tema de daños y pérdidas. Sin embargo, hay personas, hay tal vez representantes que no están comprendiendo que hay una diferencia y que, por supuesto, desde los países ricos necesitan implementar inmediatamente porque claro que sí, hay una inversión que tal vez llega a un porcentaje de acuerdo a la investigación, se está hablando de 100.000 millones, pero no es suficiente, habría que triplicar esa cifra porque el dinero que se requiere es en realidad importante para llegar a que se pueda implementar directamente para cumplir las necesidades en distintos territorios del planeta. Una de las principales enseñanzas de COP, de la cumbre climática anterior, se ha visto que, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19 o con la guerra en Ucrania, el dinero fluye cuando necesita fluir. Hemos visto que los países ricos siempre dan prioridad a sus intereses desde sus propias posibilidades. Con el caso de las vacunas para el COVID vimos que algunos países africanos ni siquiera llegaron a tener la vacuna. Y con respecto a los combustibles fósiles, claro que sí. Se ha dicho que para el año 2030 ya se habrá limitado el uso de combustibles fósiles. Y eso es una discusión muy importante. En la cumbre climática del 2023, esta transición va a ser un punto fundamental. Hablemos de 1.5 grados Celsius y el sobrepaso de este valor. Se ha dicho que estamos próximos a sobrepasar este nivel y que es un valor muy sensible para lo que podría temporalmente representar un
cambio en la temperatura. ¿Hasta qué punto 1.5 grados Celsius es una medida real para considerar en este debate del cambio climático? Desde la ciencia, 1 grado en realidad ya es un aumento significativo. 2 grados es muy peligroso. Un aumento de 2 grados en la temperatura hará que desaparezcan los ecosistemas de arrecifes de coral, por ejemplo. Entonces, si decimos, bueno, tal vez 2 grados centígrados no es lo suficiente, en realidad estamos equivocados porque representa pérdidas inmediatas en ecosistemas de arrecifes, en ecosistemas del delta del río Nilo, por ejemplo. Habrán desaparecido si llegamos a 2 grados Celsius. La ciencia sigue preguntándose, los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático sigue planteando esta urgencia de mantener 1.5 grados, pero olvidémonos de este nivel, de esta postura, porque en realidad hemos hecho mucho, se ha invertido lo suficiente para no sobrepasar el 1.5 grados Celsius. Pero es un deseo político tal vez, y la realidad de manera urgente está mostrando que no estamos haciendo lo suficiente para limitar este valor. Un aumento en la temperatura de los mares creará que las islas desaparezcan y que ciudades costeras desaparezcan también. Y una diferencia tal vez es que estas ciudades costeras de los países desarrollados tienen dinero para generar una medida de adaptación urgente, a diferencia de los pequeños países insulares como la República de Seychelles, que no tienen una inversión inmediata para ejecutar. De manera que la balanza está bastante desequilibrada a la hora de considerar cómo los fondos están siendo invertidos. De manera que este 1.5 en la temperatura tiene la creencia de que nos mantendrá vivos sobre el planeta y las próximas generaciones tendrán una posibilidad. Pero queremos, por supuesto, reducir este valor. Si queremos hacerlo, tenemos que considerar medidas, tal vez técnicas emergentes de geoingeniería para generar un impacto real en la atmósfera. Tal vez al mismo tiempo se puede crear que hay otras opciones como la remoción de dióxido de carbono y que ponen mucho énfasis porque todavía es un tema de estudio y de investigación. Por supuesto que esto puede llegar a minimizar la posición que se tiene con respecto a los combustibles fósiles. ¿Cuál es su postura con respecto a este debate de las medidas de geoingeniería con respecto a las soluciones basadas en la temperatura? ¿Podemos separar estos dos enfoques? Algo que vamos a ver en la cumbre climática de los Emiratos Árabes Unidos es la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Las pequeñas estados insulares tienen que considerar, y como un mensaje para el mundo, estamos tratando de llevar el mensaje de que el principal sumidero de dióxido de carbono en el mundo es la naturaleza. Y las pequeñas islas tienen unos territorios marinos enormes que sirven como sumidero para estos cambios que se espera tener. Son soluciones que están presentándose para ser consideradas. El 47% del territorio de las Islas Seychelles está protegido y es nada. Tenemos 1.100 kilómetros de océano
Y en esta medida estamos tratando de revisar cómo estamos implementando estas medidas de adaptación basadas en la naturaleza que tengan un enfoque directamente oceánico. Los ecosistemas de manglares también representan un sumidero de dióxido de carbono importante. Aquí se almacena el equivalente tal vez del 70% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Y si se pudiera hacer que los océanos, los manglares y esos ecosistemas naturales que ofrecen tanto beneficio, de manera que cuando se habla del secuestro de carbono en el suelo marino, hay que proteger estos ecosistemas precisamente si queremos usarlos para paliar la problemática al mismo tiempo. Si se ve desde esta postura la biodiversidad como centro principal, hay una razón principal para ejercer presión sobre el cambio climático. Y las personas que están allí desde una acción climática deben revisar la importancia de conservar la biodiversidad y de esta manera todos podríamos entonces ser activistas climáticos porque estamos revisando que desde el punto de partida es la naturaleza la que necesitamos conservar y la biodiversidad va a depender en gran medida de esto. Tal vez una de las fallas de las cumbres climáticas ha sido que se consideran enfoques que siguen siendo punto de investigación, pero que no ponen los enfoques basados en la naturaleza como una postura central. Sí, la idea, por supuesto, tiene que ver también con implementar una mercantilización de los créditos de carbono, por ejemplo, y revisar cómo funciona el mercado de carbono también. Hay que trabajar en esa medida, pero lo que esperamos es que se implemente pronto un mercado también de carbono azul desde los océanos. Y lo que queremos es que se aumenten los fondos en el mercado de carbono desde los océanos, porque esto va a fortalecer, por supuesto, también el sector del turismo. Por eso es que los turistas vienen a nuestras islas, porque saben que hay una riqueza de biodiversidad. Claramente hablamos de un concepto de mantener la sostenibilidad en estas islas, en territorios que sirven como modelo. Y hemos visto recientemente medidas que implementan como la reforestación y otras medidas basadas en la naturaleza. Estamos viendo también esto cuando se habla de carbono azul. No se ha desarrollado del todo el carbono azul, está en proceso. El mercado es un mercado en desarrollo, pero es cierto porque los científicos han dicho que tal vez la naturaleza podría hacerse cargo de 35-37% de las emisiones de dióxido de carbono. Hay un límite, por supuesto, pero se pregunta por qué entonces esta situación podría no garantizar que no hayan riesgos en la seguridad alimentaria, que no hayan riesgos en la seguridad de agua potable. Hay muchas complejidades al respecto entonces, pero lo que se ve desde esta perspectiva es que si vemos una postura desde la geoingeniería, estamos de alguna manera anulando las posibilidades de generar adaptación desde la naturaleza. Una de las principales razones para revisar el cambio climático es no dividir una técnica, un enfoque u otro. ¿Y por qué no vinculamos todo lo que se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los pequeños estados insulares? Por supuesto, ellos pueden trabajar en la conservación de los ecosistemas, en la conservación de la biodiversidad. Si tal vez hay una medida, claro, desde la geoingeniería, como la inyección de aerosol estratosférico que inyecta en la atmósfera
no estamos seguros que este resultado vaya a repercutir en nuestras islas. Se ha llevado a la atención del debate, por supuesto, la inyección de aerosol estratosférico, la modificación de la radiación solar, entre otras medidas de geoingeniería, por supuesto. Hay otros enfoques también en Australia, por ejemplo, implementaron con la idea de proteger la barrera de arrecifes de coral, implementaron una técnica llamada el brillo de las nubes solares. Y esto de alguna manera muestra que hay una participación también, por supuesto, mecanismos de adaptación adaptados localmente, pero eso también puede ser un referente para ver la investigación como un punto importante también y la posición que tiene la investigación en el cambio climático. Hay una preocupación desde esta conversación que siempre gira en torno a lo que se puede hacer. Hay mucha conversación, pero hay poca acción. Y tal vez, ¿por qué no, en lugar de tratar de de llevar a las personas y a las comunidades a un enfoque u otro, ¿por qué no fortalecer estas áreas en común? Se hizo un ejercicio importante para la protección del 30% de los océanos, pero nunca antes en la historia de las Islas Seychelles se ha invertido tanto dinero en la conservación y la protección de nuestros ecosistemas y nuestras islas y nuestras costas marinas. Hay una situación relacionada con ver que no podemos actuar de manera independiente. Y cuando pensamos en soluciones, entonces, que puedan generar o que puedan implementar tecnologías más complejas, tal vez cuesta más considerar el acceso de manera igualitaria para todos los países. Me preocupa entonces, como habitante de una pequeña isla, saber que nuestro trabajo no tiene la importancia necesaria y que tampoco estamos siendo vinculados en una conversación mundial. Es muy preocupante cuando desde las grandes potencias comienzan a considerar la importancia de los océanos, pero no a sus habitantes, no a sus islas, no a sus ecosistemas. Cuando revisamos entonces esta posición de que no tenemos una suficiente capacidad desde las islas para reaccionar con respecto a los desafíos que tenemos en la actualidad. Hay una pregunta que por supuesto me interesa al respecto de la gobernanza con lo que has dicho y es por supuesto que tal vez se ha comenzado esencialmente a generar un reclamo en distintos lugares del mundo. Y hay esfuerzos gubernamentales para lograr tal vez algunos objetivos en común. Pero no se ha elegido la gobernanza como una prioridad, tal vez. Y puede ser que esa necesidad de gobernanza tenga aún un estancamiento. ¿Cómo ve usted esta importancia de una gobernanza en los pequeños estados insulares? Sí, la historia de la cumbre climática ha mostrado que los pequeños estados insulares han sido innovativos siempre en sus posturas. Y tenemos que llevar ese debate sobre la mesa, pero no podemos distraernos de la discusión, porque cuando se piensa en los fondos económicos para implementar medidas de adaptación, de mitigación, llegamos al mismo punto donde los fondos financieros se invierten en cosas que tal vez no tienen el impacto que se espera.
y que tampoco benefician a las comunidades directamente ni las vinculan en este activismo climático. Veamos cómo algunos países han manejado la situación del cambio climático y cómo hacen que el fondo financiero destinado para los gobiernos vaya para financiar proyectos que a nivel mundial benefician de manera colectiva. Hay fondos financieros que provienen desde distintas entidades, pero la preocupación principal es cómo se están distribuyendo estos fondos. Por ejemplo, este derroche de dinero, muchas veces un ejemplo, los multimillonarios viajando al espacio, y este dinero que se gasta en este deseo millonario podría tal vez invertirse para que otras comunidades que la están pasando muy mal puedan mejorar su calidad de vida. Entonces la implementación de técnicas de geoingeniería resulta en una inversión significativa y no es la misma importancia que merecen las soluciones basadas en la naturaleza y la inversión hacia las medidas naturales de implementación, de adaptación y de mitigación. Tal vez hay una situación relacionada con dar esperanza y no dejar de actuar con respecto a la conservación y la biodiversidad desde los pequeños estados insulares. Cuando se quiere proteger y cuando se quiere generar una medida inmediata, hay un problema porque tal vez no se toma en serio la importancia de este llamado de emergencia. Muchas personas van a decir, no queremos vincularnos porque no estamos seguros de las medidas y del resultado que pueda tener. Entonces hacemos acuerdos desde las comunidades. Sí, adelante. Y bueno, gracias. Quería preguntar entonces, porque he visto que tienes una posición muy importante en tu postura desde las plataformas sociales, de comunicación, las redes, y cómo ha habido una participación muy activa desde su trabajo y desde su experiencia. ¿Cómo ve estas plataformas, cómo ve las redes sociales como una herramienta fundamental para hacer frente al cambio climático? Lo mejor es vincular a las generaciones jóvenes. Cuando fui un ministro de Medio Ambiente, hacíamos un proyecto y pensábamos que nuestra generación tal vez tiene que hacer el esfuerzo importante hasta que la generación joven pueda comprender la importancia y la necesidad de tomar la batuta y dar un paso adelante hacia esa postura. La juventud entiende esta crisis climática con más importancia que nosotros lo hacemos. De manera que las redes sociales es importante porque resulta de importancia para las comunidades, para las minorías, para llevar la discusión a estos espacios en donde no hay tal vez una manifestación real, pública, equitativa. Y entonces es desde allí de donde se genera una participación. Cualquiera puede participar. Y las redes sociales facilitan esta participación, sin duda. Por supuesto que en algunos países hay restricciones para el uso de las redes sociales y las plataformas de comunicación. Quiero hablar de una anécdota que no voy a olvidar, y es cuando fui embajador de las Islas Seychelles, atendía a un servicio público. Y en uno de esos momentos, uno de los guardianes presidenciales se acercó a mí. Era un guardián joven, me saludó y me dijo, quería decirte que te sigo en tus redes sociales. Y yo pensaba, es el guardia presidencial. Y lo que yo digo está llegando a él. Lo que yo digo está llegando a cualquier persona y me impactó porque yo pensaba, no sabemos quién nos escucha del otro lado,
No sabemos a quién está llegando nuestro mensaje. De manera que la mejor forma de comunicar sigue siendo los dispositivos tecnológicos, los teléfonos, las redes sociales. Sí, por supuesto, trabajamos en hacer masiva esta comunicación. En los países en vía de desarrollo, algunas veces queremos, por supuesto, vincular a las generaciones en esta discusión a través de las redes sociales. Me gustaría terminar hablando de un tema recurrente. ¿Cómo mantiene su motivación? ¿Cuál es la base del optimismo para actuar de manera constante en esta crisis climática? ¿De dónde viene esta motivación? Quiero decir algo que he dicho siempre. Hay muchas definiciones de resistencia. La resistencia es la sonrisa en la cara de una isla. Cuando las islas Fiji fueron golpeadas por un ciclón algunos años atrás, lo primero, por supuesto, que se veía era ver las dificultades de la situación a través de las redes sociales. Y no podíamos quedarnos en una postura depresiva, triste, negativa ante lo que había pasado. Por supuesto, hay furia, hay enojo, pero no nos quedamos ahí. Sabemos que tenemos que generar una acción climática. Nos resignamos a emigrar de nuestras islas, de nuestros territorios insulares. No podemos permitirnos eso. No podemos decir en un futuro cercano a mis hijos, a mis nietos, como yo huí de una crisis climática sin tomar una acción real ante esta postura, ante esta necesidad. Yo no hablo lo que hablaría cualquier líder político, yo hablo desde lo que podemos dejarle a nuestras próximas generaciones. Y cuando tomaba una posición personal entre mi generación y las futuras generaciones, si yo quiero dejar un futuro mejor para mi nieta, yo voy a dejar un futuro mejor para las futuras generaciones del mundo. Muchísimas gracias por tenerme en esta conferencia. Agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias.